tal? Buenas a todos los alumnos del Castañeda. Comenzamos ahora con la unidad número 5. Los orígenes trascendentes de la Iglesia, o también llamada Ecclesia de Trinitate, Iglesia que proviene de la Trinidad. En el punto A vamos a ver la Iglesia como mysterium, perdón, y el lugar de la Iglesia en la economía. Cuando hablamos de esta manera, hablamos de la economía de la salvación. Bien, respecto de la fe, nosotros tenemos como tres aspectos: credere deum, credere deo, credere in deum. En latín, por supuesto, y significa el primero, credere deum, el objeto. El segundo, credere deo, la autoridad. En este caso, no solamente creo que Dios existe, que era el primer sentido, sino que yo le creo a Dios, creo por la autoridad de Dios. Y en tercer lugar, el credere in deum, podríamos traducirlo más o menos como creer hacia Dios, la orientación hacia donde voy. Respecto de la iglesia no es objeto de fe en estos dos últimos sentidos, sino solamente en el primero, credere ecclesiam. En ese sentido es objeto de fe. No creo por la autoridad de la iglesia, ni voy hacia la iglesia, pero creo en la existencia de la iglesia como primer obra del Espíritu Santo, que eso es un poco lo que podemos observar en el libro de los Hechos. Una obra que es para la salvación y que depende también de nuestra fe en la Trinidad. De la Trinidad viene esta obra y como que ha estado siempre. Y este es el mysterion, una palabra que viene del griego. El mysterion no es lo incognoscible, sino que es un designio divino de salvación en la historia que ha estado oculto, pero que ha sido develado en Cristo. Por eso Cristo no solamente es el Salvador, sino también el revelador. Si es un misterio de salvación, se supone la existencia de una desgracia humana, esta desgracia que nos ha venido con el pecado y con toda maldad que el hombre comete. Así, la historia humana se configura como un drama en el sentido literario, como un juego, como un interrelacionarse entre libertad infinita y libertad finita, entre Dios y nosotros. El misterio también señala una orientación a la felicidad y a la comunión. No es algo nociológico, no es algo teórico. Y este misterio, que es el designio divino de salvación en la historia, incluye a la Iglesia. Efesios 1, 9, 10 y 3, 1, 12. Una iglesia que, como decía el pastor de Hermas, uno de los padres de la iglesia, no es estrictamente padre, pero podemos llamarlo así, es de esa época, una iglesia que ha estado prefigurada desde la eternidad, es decir, Dios la ha pensado. Una iglesia que ha sido preparada en el pueblo de Israel, en la historia de este pueblo con Dios. Una iglesia que es revelada y actuada por Cristo y el Espíritu, porque con ello se funda definitivamente la iglesia, y que está orientada a la comunión escatológica. Es decir, la iglesia no es un fin en sí mismo, sino que se orienta a la salvación de todos para que todos finalmente lleguen a la comunión con Dios. Por provenir de este designio de Dios, podemos analizar algunos aspectos de la iglesia y los podemos analizar en su dependencia con cada una de las divinas personas. Si bien la iglesia es obra de toda la Trinidad, algunos aspectos los podemos asociarlos más a cada uno de los tres. Por ejemplo, al Padre le podemos asociar más la idea de pueblo de Dios, porque incluso viene desde el Antiguo Testamento. Al Hijo podemos asociarle la iglesia de cuerpo y esposa de Cristo, tal cual lo presenta San Pablo. Y al Espíritu Santo la idea de templo del Espíritu Santo. Así es una iglesia de Trinitate, una iglesia que proviene de la Trinidad, pero que también nos permite una Trinidad en la iglesia, una presencia
de Dios uno y trino en la iglesia y también en cada uno de nosotros.